Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a la lección número 11, la cual se titula El círculo creciente del evangelismo mundial. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo hemos visto en nuestras lecciones anteriores, pero vamos a analizarlo un poquito más en detalle, como dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, hermanos, hay tres tipos de personas en el mundo que no son creyentes y los vamos a ver de la siguiente manera. Número uno, aquellos que rechazan el evangelio. Número dos, aquellos son negligentes para el evangelio, es decir, dejan para después la oportunidad de la salvación. Y el grupo número tres, aquellos que nunca han oído del evangelio. Cada uno de estos tres grupos, hermanos, se va a perder y serán condenados porque no han creído en el evangelio del Señor Jesucristo. La diferencia es que los dos primeros grupos de gente han tenido la oportunidad de oír el evangelio, pero lo han rechazado. Lamentablemente, el tercer grupo de gente se perderá porque no han oído el evangelio. Por eso ellos no respondieron. No se sabe qué hubiera sucedido si lo hubieran escuchado, por lo menos el nombre de Jesús y el sacrificio de Él por la humanidad. Pero ellos no lo escucharon. Ese es el tercer grupo. En Mateo 13, versículo 38, Jesús nos dijo: el campo es el mundo. La semilla que se planta es la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a plantar la semilla. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Como decir, testificar a otros. Cuando nosotros testificamos a otros de Jesús, estamos sembrando una semilla. Con el entendimiento que el campo es el mundo, muchas veces, sin cuidado, plantamos la semilla en donde sea y cuando podamos. Muchos misioneros van a países y comienzan una iglesia en varios sitios diferentes, cada una distante, sin pensar en cómo hacer que las iglesias alcancen la madurez y tener confraternidad con otras iglesias en la organización nacional. Sin embargo, en la palabra de Dios parece que Jesús tuvo en mente una manera organizada, sistemática para fundar iglesias y para testificar. Este es el círculo creciente de evangelismo mundial, que lo hallamos en el versículo 8 que leímos del capítulo 1. El Señor habla y dice que le vamos a ser testigos en 4 lugares. Dice Jerusalén, habla de toda Judea, habla de Samaria y por último dice hasta lo último de la tierra. Es decir, él era muy ambicioso y él no quería solo un grupito de personas, él quería que todo el mundo, todas las personas en todo el planeta Tierra llegaran a conocer de él. Cada cristiano es responsable de empezar a testificar en su Jerusalén. ¿Cuál es este? Es el hogar, el vecindario, la ciudad. Y de ahí esforzarse para avanzar a evangelizar al mundo alrededor de él. Si no podemos ser eficientes en nuestra Jerusalén, es decir, en mi casa, es de seguro que el Señor no nos va a mandar a lo último en la tierra. ¿Cómo voy a ir a evangelizar a otras personas cuando en mi propia casa no he hablado del Señor ni a mis hijos, ni a la esposa o cualquier otro familiar cercano? Uno de los requisitos para aquellos que están en el ministerio, hermanos, que estamos en el ministerio, es que el ministro tenga a su esposa, a los hijos y a toda su casa bajo control. Pablo instruyó a Timoteo en la primera carta que le mandó, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Si no podemos guiar a nuestra casa, entonces, ¿cómo podremos guiar a la iglesia? Debemos de tener un buen ministerio productivo en la iglesia y en nuestro hogar antes de ir a fundar iglesias nuevas en otro lugar. Dios nos ha llamado a ser un cristiano mundial. Esto no es lo mismo a ser un cristiano mundano, nada que ver, son cosas muy diferentes. Es decir, todos tenemos una misión y todos debemos de cumplirla. La misión que el Señor nos da cuando nosotros venimos a ser seguidores de Él es que hablemos de Él a otras personas. El Señor Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. La iglesia local es el mejor medio de evangelización disponible, con cada miembro llamado a ser un testigo. Los nuevos usualmente están con fervor para testificar, están muy felices, muy contentos, y ojalá nos mantuviéramos todos con ese mismo espíritu de ánimo, hermanos, cuando venimos a la iglesia y seguimos avanzando los días y mantengamos eso. Solo el poder del Espíritu del Señor nos puede llevar
a ser siempre así. Los nuevos han llegado fresquitos del mundo y muchos de sus conocidos pueden ver el cambio en la vida de ellos y decir, yo lo veía antes como era, yo veía antes cómo hablaba, cómo se comportaba y ahora veo que el Señor ha hecho algo en su vida y ellos tienen una oportunidad muy grande para hablar a otros. Cuantos más años usted tiene en la iglesia, menos contactos tiene con la gente del mundo. Y sus contactos, sus amistades empiezan a ser cada día más y más y más solo de la iglesia. Pero que no se nos olvide que el Señor nos ha mandado a rescatar almas a ese mundo. A toda persona que tengamos oportunidad de hablarle del Señor, hablemosle del Señor. Los nuevos tienen muchos a quienes ellos pueden testificar de su nueva vida en Jesucristo. Aliente, hermanos, a los nuevos y a los miembros para que comiencen a testificar dónde se encuentran y de ahí permite que Dios abra las puertas alrededor de ellos. Las iglesias siempre crecerán cuando hagan un esfuerzo para alcanzar a la gente. Las iglesias estarán sanas cuando alcancen y traigan gente nueva a la familia de Dios. Jerusalén representa la iglesia local. Esta llega a ser la base para evangelizar. Judea representa el área geográfica que rodea la iglesia local. Samaria representa a los rechazados por la sociedad, a quienes normalmente nadie quiere asociarse con ellos. Esto también puede incluir una región más allá del centro de nosotros, de nuestro Jerusalén. Lo último de la tierra representa misiones mundiales por toda la tierra. Cada iglesia necesita participar en misiones mundiales, sin importar la localidad. Misiones mundiales, hermanos, es la responsabilidad de la iglesia entera. Iglesias en África, en Europa, en América Central, en Sudamérica, hermanos, por todas partes, en Australia, en donde usted se imagine, por Norteamérica, todas necesitan participar en alcanzar al mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8 fue escrito, hermanos, para cada creyente lleno del Espíritu Santo, sin importar dónde viva y para todos los tiempos. Hechos 1:8 es un esquema para testificar en el libro de los Hechos. Número 1, ¿a quién vamos a testificar? A Jerusalén. Número 2, a Judea. Número 3, a Samaria. Y el número 4, hasta lo último de la tierra. El esquema, hermanos, ha sido tomado del manual de crecimiento de la iglesia de Williams E. Asum. Ilustra el principio de crecimiento. Empieza a testificar y evangelizar donde tú te encuentras hoy y donde puedes llegar a alcanzar más personas. De ahí avanza un círculo más, de ahí avanza un poquito más. No te quedes rezagado. Evangelizaste tu colonia, tu barrio, el caserío, el cantón, la ciudad, el pasaje donde tú vives, evangelizaste todo eso, le hablaste de Jesús a las personas, los invitaste a la iglesia, ahora sigue avanzando a un poco más y un poco más. Cuando vengas a sentir ese círculo pequeñito que tenías, se va a ir creciendo, creciendo, creciendo y vas a tener muchas personas a las cuales tú les has hablado del Señor Jesucristo. Hermanos, el libro de los Hechos, el manual de entrenamiento de Dios para la iglesia de hoy, nos enseña a que tenemos que testificar a otros en nuestra casa, en el hogar, a nuestra familia, a los vecinos y a todo aquel que podamos. Que el Señor Jesús les bendiga y siga añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos.